Realmente vivimos momentos muy bonitos. Yo sé que tú también en tu casa debes haberla pasado bonito. Y si no, recordando a la mamacita que siempre se lleva en los corazones. Ya saben, los peruanos tenemos que aprender a amar, a darnos, a tener esperanza, a luchar sin rencor, sin odio, sin cólera. Todo bonito, todo bonito. Muy bien, ahora sí, nos vamos a hablar de nutrición, porque ya saben que nuestro lema este año es la prevención. Y la prevención es salud. El tema de hoy son las grasas. A ver, vamos con Paolo Díaz, nuestro nutricionista, porque hoy vamos a hablar de las grasas. Normalmente uno dice, "Ay, yo no como grasas porque no sé qué, no sé cuánto". Se come su ¿cómo se llama? No puedo decir la marca, su pollito, ¿no? Así, pero bueno, la cosa es que a veces también tenemos ya a todo mucho miedo, ¿no? Y yo creo que hay grasas buenas, grasas malas, pero eso vamos a aprender hoy con Paolo. ¿Cómo estás, Paolo? Bien, primero antes de empezar con el programa, felicitarte un saludo muy especial por el Día de la Madre. Espero que la hayas pasado muy bonito y que te hayan engreído como de. Sí. Y un beso para mi mamá, que la quiero mucho también. Un saludo también muy cariñoso para ella. Lo más lindo es poder pasarlo con los hijos, sí, ¿no? en serio, de verdad que sí. Bueno. No importa cómo. Y bueno, y en nuestro caso con la mamá. Exacto. Muy bien, cuéntame, sí. cuéntame el tema de las grasas, porque a veces nos excedemos con eso, a veces no tomamos las grasas que deberíamos, entonces hoy queremos aprender. Exacto, así como tú muy bien has dicho, a veces existe un poco de miedo, ¿no? Un poco de miedo por el tema de las grasas, o la gente cree que no se debe comer grasas. No, comer grasa hace daño, no está bien, no, grasa no. Y en realidad no es tanto así, ¿no? Las grasas son muy importantes y más que importantes son indispensables porque se tienen que consumir todos los días. Pero como tú muy bien también has dicho, ahora vamos a aprender a ver qué tipos de grasas son las más recomendables para el día a día. Correcto. ¿Por dónde empezamos? Tú me dirás, ¿cuáles son las buenas, cuáles son las malas? A ver, primero una panorámica, decir que todos estos alimentos que están acá son ricos en grasas. Ya. Algunos tienen distintos tipos de grasas que vamos a mencionar ahora. Tenemos salchicha, tenemos mantequilla. Uy, el tema de la mantequilla con la margarina es súper interesante. Sí. Tenemos también frutos secos, que es maní o nueces. Nuestros maní con nueces, ahí disculpa, me pasé, ahí está. Manicito con nueces, el Tenemos aceite de oliva, normal, el aceite vegetal. Claro, el vegetal, perdón, aceitunas, palta. Exacto. A ver, primero, ¿por qué decimos que las grasas son importantes o son indispensables? Las grasas cumplen funciones sumamente importantes dentro del cuerpo. Por ejemplo, la grasa subcutánea, la grasa que nosotros tenemos por debajo de la piel, es muy importante porque regula nuestra temperatura corporal. Entonces, va a permitir que mantengamos una misma temperatura constantemente. Uno, las grasas que nosotros podamos consumir de la dieta nos ayudan a absorber mejor algunas vitaminas, como la vitamina A, por ejemplo, que siempre mencionábamos, que de repente acompañarla con un pescado, si mal no recuerdo. Después, otra de las funciones muy importantes también es que nos va a aportar muchísima energía. Es el nutriente que más energía nos aporta. O sea, definitivamente las funciones de grasas son muy importantes. Ahora, también sirve de sostén o de mantenimiento para los órganos, para que no se nos descuelguen, si cabe el término, para mantenerlos en su lugar y para protegerlos contra algunos golpes, por ejemplo. ¿Cuánta grasa necesita nuestro cuerpo en realidad y más o menos en qué alimentos la conseguimos? Ya, si vamos a hablar de cantidades, por ejemplo, podríamos en promedio, más o menos, porque depende de cada persona, podríamos decir de un promedio de 50 gramos, más o menos, de grasa al día. Ya. Y la grasa, bueno, definitivamente tiene que jugar un porcentaje con la cantidad de calorías diarias de cada persona, que podría estar entre el 25 y el 35% aproximadamente. Ya. Ahora, ¿Y en qué alimentos más o menos las encontramos? a ver, para decir en qué alimentos las encontramos, ¿qué te parece si decimos qué tipos de grasa hay? Las vamos a separar. Claro, vamos a ver qué tipos de grasa hay. Perfecto, entonces empezamos por la un poquito negativa, porque se llama grasas saturadas. Esas grasas se encuentran principalmente en alimentos de origen animal, como por ejemplo tenemos acá, si la cámara nos puede apoyar, tenemos acá primero, el vamos chorizo. a empezar por acá. Perfecto. El choricito de la parrilla, no sé qué. Vamos a ver qué pasa. Sí, de hecho es bien rico, ¿no? Entonces empezamos por el chorizo y por la margarina que tenemos al costado. Esos dos alimentos son fuentes de grasas saturadas. Este tipo de grasa no es muy beneficiosa. Si bien es cierto, debemos de consumirla de todas maneras. Debemos de consumirla en cantidades pequeñas y no abusar. Ese tipo de grasa lo que ayuda es a elevar el colesterol llamado malo. O sea, si abusamos, se eleva el colesterol y ya estamos en problemas, exacto, el colesterol malo es el que nos trae problemitas, ese es el que se eleva. Y cuéntame tú esta historia que hasta ahora todo el mundo me pregunta, ¿y qué hago? ¿Es igual la mantequilla y la margarina o es la margarina mejor que la mantequilla mejor que la margarina? Ya, la mantequilla es de origen animal, mientras que la margarina es de origen vegetal. Una de las diferencias es que la margarina pasa por un proceso de hidrogenación, que es lo que vamos a hablar al final, y lo vamos a mencionar, que es las grasas trans, las conocidas grasas trans, que eso también lo vamos a comentar. Y la mantequilla tiene colesterol porque viene de origen animal, mientras que la margarina no tiene colesterol. Entonces,
sus pros y sus contras. Todavía Particularmente, si la persona es sana y no tiene ningún problema y tiene una alimentación balanceada, realiza actividad física, yo prefiero que consuman mantequilla en vez de consumir margarina. Ya, correcto. El pan, mantequilla en vez de margarina. ¿Podemos ver las grasas insaturadas? Claro, las grasas poliinsaturadas, por ejemplo, la grasa o los ácidos grasos poliinsaturados de bandera son los omegas. ¿No es cierto? El omega 3, que es el principal, el más conocido de todos. Este omega 3 lo que va a ayudar, por ejemplo, es en disminuir los triglicéridos en la sangre. Nos ayuda a disminuir los triglicéridos en la sangre. Tiene una función antiinflamatoria también, entonces, para algunas enfermedades que cuenten con un proceso de inflamación. O sea, es buena, pues, ¿no? Es buena, no, sí, definitivamente. Es muy importante. ¿Dónde la encontramos? La encontramos, por ejemplo, en algunas nueces, por ejemplo, en los pescados, que puede ser caballa, que puede ser salmón, que puede ser atún, nueces o maní, también encontramos un poco. En la linaza también encontramos omega 3, que es muy importante. Consumir linaza todos los días. Claro. Otra cosa también es que ayuda al sistema neurológico, nos ayuda a la sinapsis de algunas conexiones de neuronas. ¿Y qué en el pasa cerebro si abusamos también. un poquitito de estas grasas, que se ven sanas? Lo que pasa es que al final de cuentas no deja de ser grasa. Entonces, nosotros deberíamos consumir un promedio, digamos, de 50 gramos, ¿no? Esto es una persona X, de un peso determinado. Entonces, 50 gramos y distribuirlos bien entre grasas saturadas, que debería ser un poquito menos, grasas poliinsaturadas y grasas monoinsaturadas. Yo particularmente recomiendo un poquito menos de saturadas y compensar un poquito con las poliinsaturadas, que es lo que estamos sabiendo ahora, que es el omega 3, por ejemplo, y bueno, nueve, que y acá, por ejemplo, el tema del aceite, las aceitunas y la palta. El aceite ¿Qué grasas son esas? El aceite vegetal o el tradicional de cocina que nosotros utilizamos son grasas poliinsaturadas también. Y el otro aceite, que el aceite de oliva, es fuente de grasas monoinsaturadas, que es, digamos, este tipo de grasa nos ayuda a disminuir el colesterol en la sangre, a disminuir los triglicéridos también, aumenta el colesterol bueno, disminuye el colesterol malo, tiene muchísimos beneficios. El punto es saber cómo balancearlo. Ahora, también. claro, si la palta, a mí por ejemplo me encanta la palta. Es riquísima. No se trata de que me coma todos los días una palta. Exacto, y ahí viene el punto, ¿no? ¿Cuánto también? Sí. Porque no es cuestión de comerme una palta y después comerme 3, 4 aceitunas y también el aceite de oliva, porque ya estamos haciendo abuso. No. Entonces hay que saber. ¿Nosotros cuánto deberíamos de comer de palta a la semana? Se puede comer palta todos los días, Ya. no hay problema. Pero Podríamos, no, o sea, un poquito más. Podría ser media palta, por ejemplo, o un cuarto de palta, un tercio, claro. Pero podríamos distribuirlo. Un día palta, un día aceitunas, un día podemos comer maní, un día podemos agregarle aceite de oliva. Es como el desayuno, ¿no? O sea, un día lo puedes hacer con una mermeladita que ya has hecho en tu casa, otro día tu mantequillita, otro día, o sea, no diario, ¿no? Claro, o cuando hablamos de queso, no siempre uno come el queso, el amarillo, el tradicional, sino come a veces el queso fresco. Entonces también ir variando, ¿no? Palta, aceituna, frutos secos, maní, nueces, aceite de oliva. En realidad es muy beneficioso, pero como repito, por favor no hacer abuso, porque no es lo mismo consumir un promedio de 50 gramos con un poquito de, por ejemplo, media palta y un poco de aceite de oliva, a consumir una palta, 5 aceitunas, aceite de oliva y encima de la tarde comerte un puñadito de maní. Y ahí estamos excediéndonos de lo que deberíamos de consumir. Ahora sí, antes que se nos acabe el tiempo, queremos hablar de las grasas trans. Exacto. ¿Qué pasa? Las grasas trans se dan por un proceso de hidrogenación, que lo normal es cambiar el estado de la grasa de líquido a sólido. Esa es la finalidad del proceso de hidrogenación. Pero las grasas en este proceso sufren una reacción química y digamos, tiene efectos adversos para la salud. Por ejemplo, es riesgoso porque nos puede ayudar a contraer cáncer a futuro. Está relacionado, algunos estudios también lo relacionan mucho con diabetes de tipo 2. También. ¿Y cómo saber problemas que tiene al corazón, trans? problemas cardíacos. Por ejemplo, las margarinas son los tipos de grasa trans más comunes, ¿no? Los que pasan por un proceso de hidrogenación, los que tratan de cambiar el estado líquido de una grasa a estado sólido. Entonces, también por eso es que yo
prefiero recomendar mantequilla, a pesar de que tenga colesterol, pero mientras que tenga colesterol y hay un buen medido, consumo de ¿no? grasa medido, no hay problema. Ya. En cambio, si nosotros ya consumimos margarina, sí podemos estar atentando un poco contra nuestra Muy bien, salud, Paolo. contra nuestro sistema cardíaco. Entonces el cuerpo necesita grasa, pero no hay que abusar de No en ella. exceso, ¿Algo exacto. más que recomendar, Paolo, antes de despedirnos? Bueno, en realidad consumir balanceado, como siempre les digo, Ya. ¿no? Un poquito de palta, un poco de frutos secos Combinar. y de vez en cuando comerse pues carne o comerse un chorizo tampoco hace daño, pues, ¿no? Una vez al año no hace daño. Una vez al año. Muy bien. Eso es un decir, ¿ah? Sí, gracias, Claro, Paolo. Nos vemos encantado. el fin de semana, el viernes, Nos para vemos el hablar viernes. de nutrición. Ahora Exacto. vamos con la nieta de Nicolasa, Solimar. ¿Qué preparamos hoy? ¿Qué preparamos? Ay, me encontraron agarrándome la pierna. ¿Qué vamos a preparar hoy? Algo delicioso, ¿verdad, señora Sasaki? Sí, vamos a hacer una ensalada, ya que ayer hemos comido mucho, Solimar. Sí, ayer hemos comido un montón por el Día de la Madre. He comido carne, pollo, es una ensalada deliciosa y además es una ensalada reciclada. Claro. Está maravillosa. Así que ahora nos vamos al corte, no se desprendan de ahí, que volvemos con esta cocina estupenda. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Posadera total. Restaurant Sabor